Bueno, y lo hemos estado revisando. Diversas reacciones han generado las polémicas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien, entre otras cosas, cuestionó a Michelle Bachelet y defendió el golpe militar. Tanto el presidente Piñera como los partidos de oposición rechazaron los dichos del mandatario brasileño. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña a esta hora el diputado de Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Pablo Vidal. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, Patricia. Quería partir preguntándole por lo que vimos hace un rato nada más, cuando el presidente Sebastián Piñera se refirió a este tema y, entre otras cosas, dijo que no compartía en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una expresidenta de Chile, especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. Sí, la verdad es que conocimos esas declaraciones un rato y si bien es cierto lo que tú planteas de que el presidente Piñera dice no estar de acuerdo con esta parte de la declaración de Bolsonaro, a mí me parece que hay dos cosas más que decir. Una de ellas es que es tremendamente tardía, lenta la reacción del gobierno de Chile respecto a las gravísimas declaraciones de Bolsonaro. Y segundo, me parece que el presidente Piñera se queda corto. Acá no solo hay una falta de respeto respecto a la memoria del padre de la expresidenta Bachelet, que fue asesinado por la dictadura, sino que hay un agravio mucho mayor al pueblo de Chile, a la historia de Chile. Hay un reconocimiento, casi que una utopía, a el golpe de Estado que ocurrió en nuestro país. Me parece que las declaraciones del presidente Piñera en ese sentido son tibias, son decepcionantes, no están a la altura de lo que un jefe de Estado debió haber hecho respecto de una expresidenta de la República que fue atacada por otro presidente en ejercicio de un país tan importante para Chile como Brasil. Yo esperaba una reacción mucho más enérgica del presidente Piñera y decir sinceramente que me sorprendió, pero para mal. ¿Enérgica en qué sentido, diputado? Condenando, porque uno toma en consideración que el presidente Piñera va a tener que seguir lidiando cierta cercanía con Jair Bolsonaro, tomando en consideración este rol de coordinador ante la emergencia climática. Hay un liderazgo que asumió Sebastián Piñera después del G7 que obviamente lo va a mantener al lado de Bolsonaro. Precisamente por eso es que creo que el presidente Piñera necesitaba mostrar con claridad que hay ciertas líneas que él no está dispuesto a que se crucen. Y creo que en vez de eso hace una declaración tibia, complaciente, para mostrarse cercano a Bolsonaro, que creo que es todo lo contrario a lo que una persona como Bolsonaro necesita. Lo que necesita es claridad, lo que necesita son reglas, lo que necesita es entender cuál es su rol como jefe de Estado. Y yo creo que en ese sentido el presidente Piñera se equivoca y puede hacer una comparación. Acá, ojo, yo estoy defendiendo a la presidenta Bachelet en su rol de presidenta de la República sin ser yo un bacheletista, yo soy del de Frente Amplio. Y tampoco sin ser un laguista podemos recordar cuando el presidente Lagos decidió votar en contra de la decisión de Estados Unidos de que se atacara a Afganistán. O sea, acá, de verdad, cuando un presidente tiene convicciones profundas, son ellas las que los mueven y el presidente Piñera ha demostrado que sus convicciones muchas veces cambian. Lo hizo cuando fue claramente a Cúcuta a decir que condenaba la dictadura de Nicolás Maduro, cosa que yo comparto, pero cuando estaba en China dijo que cada país podía elegir el tipo de gobierno que quería. Cuando ataca a Maduro, cosa que yo comparto, que no quiso recibir la ayuda humanitaria que se le trató de entregar, pero luego justifica que Jair Bolsonaro puede decidir si recibe o no la ayuda respecto a los incendios en la Amazonía. El presidente Piñera hoy día hace lo mismo. Cuando la presidenta Bachelet es cuestionada por Bolsonaro por el informe que entregó respecto a los derechos humanos en Brasil y respecto a cómo estos atentan sobre la democracia en Brasil, el presidente Piñera le presta ropa a Bolsonaro en vez de ser igual de contundente como fue cuando recibimos el informe de la presidenta Bachelet respecto a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Lo que yo pido es una sola línea, es claridad, ¿Diputado? Es contundencia y me parece que eso no ha sido lo que hemos visto ahora. Claro, para entenderlo de manera clara, ¿qué es específicamente lo que usted hubiese esperado? Lo digo repitiendo lo que mencionaba ahí el presidente Sebastián Piñera, que él no compartía en absoluto esta alusión hecha por el presidente Bolsonaro. Yo hubiese esperado que el presidente Piñera le pidiera al presidente Bolsonaro que se retractara. Me parece que era lo mínimo pedirle que se retractara, idealmente que pidiera disculpas públicas. Acá el presidente Bolsonaro le ha faltado el respeto, junto con la presidenta Bachelet en su calidad de expresidenta, a todo un país, a la historia de un país, a 17 años tremendamente dolorosos para nuestro país, que hasta el día de hoy nos dividen. Y él llega y se mete y hace la declaración que hace en redes sociales, además de una manera completamente informal. El presidente Piñera, lo mínimo que debió haberle pedido al presidente Bolsonaro es que pidiera disculpas y que se retractara de sus dichos. Diputado, y nos deja justamente este mismo rol que yo le comentaba antes de coordinador, este liderazgo ante el cambio climático dentro de la región, en la misma COP25 que viene en diciembre, justamente deja un poco amarrado al presidente Piñera ante este tipo de alocuciones, por ejemplo, como de Jair Bolsonaro, no lo deja con una capacidad de reacción que pudo haber tenido quizás sin este, entre comillas, liderazgo que le entrega el G7. Por eso a mí me llama la atención la temporalidad. Acá pasan muchas horas. Entre que el presidente Bolsonaro declara y el presidente Piñera declara, ocurre un hecho entre medio, que es que el canciller Teodoro Rivera aterriza en suelo brasileño.
O sea, acá es un día complicado y el presidente Bolsonaro sabe perfectamente que el canciller chileno está viajando hacia Brasil y declara lo que declara. Y mostrarnos tibios ante esas declaraciones creo que nos hace un daño en nuestro prestigio internacional. Y si el presidente Piñera quiere jugar un rol de liderazgo respecto a los incendios de la Amazonía, yo lo celebro, me parece extraordinario que el presidente lo haga. Pero por lo mismo es que tiene que ser tremendamente claro y contundente respecto del rol de cada uno de ellos. Y por eso creo que dejarle pasar este tipo de cosas a Bolsonaro no está bien. Macron no se la dejó pasar. Y estuvo dispuesto a condicionar incluso el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, dada la actitud y las declaraciones de Bolsonaro. Eso es mostrar claridad y contundencia, eso es lo que yo espero del presidente Piñera. Sí, en ese mismo sentido, diputado, ¿qué le parecen las declaraciones del senador Iván Moreira, quien ha planteado sobre este tema que hay que respetar que el presidente Jair Bolsonaro fue escogido por la mayoría de los ciudadanos brasileños, que aquí se trataba de una intromisión de la alta comisionada de los derechos humanos, que prácticamente estaba preparando un camino internacional contra Bolsonaro? A ver, me parece completamente absurdo lo que plantea el senador Moreira. Absurdo, pero totalmente, porque el mismo senador Moreira estuvo hace pocas semanas celebrando el informe de la presidenta Bachelet respecto a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, no caigamos en esta cosa de los políticos de un día piensan una cosa y se dan volteretas para justificar el mismo argumento al día siguiente. Mantengamos una sola línea. Creo que bajo ningún punto de vista es respetable que el presidente Bolsonaro haga lo que hizo y la presidenta Bachelet está jugando un rol de carácter técnico en la ONU. El informe que ella evacúa tiene que ser considerado desde ese punto de vista y no desde el punto de vista político. Por eso es que el ataque es tan grave que hace Bolsonaro. Cuando lo ha hecho Maduro, lo hemos criticado. Cuando lo ha hecho Trump, lo hemos criticado. ¿Por qué no lo criticamos con la misma contundencia cuando lo hace Bolsonaro? Esto deja en evidencia también, diputado, el rol que sigue jugando pese a la distancia de la expresidenta Bachelet, pese a haga lo que haga, siempre le disparan y le disparan duro, sobre todo en cierto sector del oficialismo. Queda también en evidencia la falta de renovación también dentro de la oposición, en la ex nueva mayoría, un poco que cada aparición de la expresidenta significa una suerte como de terremoto que como que no termina nunca. Tengo ahí estoy en parte de acuerdo contigo, en parte no. Yo creo que efectivamente para el gobierno del presidente Piñera, la presidenta Bachelet es una especie de fantasma. Él lucha contra un fantasma teórico que es esta presidenta Bachelet, que es una mujer querida, apreciada, valorada por el pueblo de Chile, y él quiere lograr esa misma valoración. Y es legítimo que el presidente Piñera aspire a aquello. Pero no porque la presidenta Bachelet sea atacada por otro, él tiene que abstenerse de defenderla por este fantasma. Yo creo que no, todo lo contrario. Ahora, el rol de ella en la historia de Chile ya está escrito. Ella es la mujer más relevante en la historia política de nuestro país y lo que viene en el futuro y la renovación de liderazgos que tenemos que empujar, espero yo, sobre todo desde el Frente Amplio, no tienen que ver con la presidenta Bachelet. Ella es parte de nuestra historia, una historia de la cual podemos hacer el juicio político incluso con críticas. Pero la presidenta Bachelet, en mi opinión, como liderazgo político en nuestro país, ya fue, no es el futuro. Sí, en otro punto que también menciona ahí el presidente Sebastián Piñera, dice que estas declaraciones emitidas por la alta comisionada tienen que ser debidamente justificadas con los antecedentes y la evidencia que corresponde, y eso no fue públicamente acompañado en esta ocasión. ¿Qué le parece ese argumento? Porque ya apunta a un tema más de fondo respecto a las declaraciones que había entregado originalmente la expresidenta Bachelet. Creo que ese aspecto que tú señalas, Patricia, es el más preocupante de la locución del presidente Piñera, porque le da el punto a Bolsonaro. En el fondo está también el presidente Piñera cuestionando el informe de la presidenta Bachelet, y yo no digo que todo lo que haga la presidenta Bachelet sea palabra santa, bíblica, que no se puede cuestionar, para nada. Pero insisto, ¿por qué no tuvimos el mismo tipo de comentarios cuando las críticas vinieron desde ciertos sectores al informe que se hizo sobre Venezuela y son tan duras respecto de este informe sobre lo que está pasando en Brasil? Cuando queremos en este proteger... caso, diputado, puntualmente, ¿usted considera, no sé si es que vio el detalle de lo mencionado por la alta comisionada, si acaso se entregaron todos esos antecedentes o esa evidencia que plantea el presidente Sebastián Piñera que no habría sido entregado públicamente? No, voy a ser transparente contigo. Leí el documento entre líneas, no he tenido la posibilidad de revisarlo en detalle, pero también te puedo decir que respecto al documento sobre Venezuela no hay anexo ni pruebas de lo que ahí se declara, sino que más bien es una recopilación de antecedentes de diversas fuentes, que es el tipo de informe que normalmente entrega la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos ahora con Bachelet y también en sus administraciones anteriores. Por lo tanto, nunca esos informes han contenido en sí mismos lo que podría contener una prueba jurídica, por ejemplo. No es el tipo de informe que se desarrolla, por lo tanto, el informe, en lo que yo lo vi, es el mismo tipo de informe que se han hecho para lo que ocurre en Taiwán, para lo que ocurre en Estados Unidos, para lo que ocurre en todos los países del mundo, incluido Chile. También se critica, diputado,
el tiempo que demora también la expresidenta Bachelet, actual alta comisionada de Derechos Humanos, en elaborar este informe. Quizás la profundidad del informe en Venezuela requirió de mucho más tiempo en su realización, pero a ella se le pidió mucho tiempo que se expresara como alta comisionada de Derechos Humanos frente a la situación en Venezuela, y muchos critican que para criticar a Brasil se demoró harto menos. Bueno, pero es que esas son, creo yo, aseveraciones bastante poco cuidadosas, sobre todo si tú piensas que en el caso de Venezuela no es el informe que nosotros conocimos, el informe respecto a Venezuela. Hay informes periódicos anteriores muy próximos, sí. Hay uno de un par de meses antes, hay uno de principios de año, hay uno del año pasado, recurrentemente. A ver, ella tiene un mandato de estar observando el planeta completo respecto a los derechos humanos, por lo tanto estos informes no los redacta a ella, los están redactando los equipos que tiene distribuidos alrededor del mundo. Por lo tanto, no es que a ella le dijeron, hagamos un informe sobre Brasil y lo sacó el otro día. Hay un trabajo de observación permanente respecto a lo que ocurre en los distintos países y al respecto se van generando sistematizaciones que se entregan en calidad de documento. Diputado Vidal, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.